En el banco tenés varias posibilidades. Podés poner la guita en una caja de ahorro, no te da casi ningún interés. Podés ponerla en un plazo fijo, en pesos, y te da algún interés. Podés ponerla en una cuenta corriente que hasta hace poco no daban ningún interés, pero le permite a un empresario tener dinero en el banco, poder retirarlo cuando quiera. A plazo fijo no podés retirarlo, está intocado, que es la ventaja del banco. Lo dejás a 30, 60, 90 días o un año, vos no lo podés tocar y el banco puede disponer de esa guita. La cuenta corriente, en cambio, es dinero a la vista. Yo puedo ir cualquier día y si tengo que emitir cheques porque soy una pyme, puedo tener cuentas corrientes. Hay 5 millones de cuentas corrientes, no hay tantas pymes. Evidentemente hay mucha gente que o emite cheques o hace negocios a través de una cuenta corriente. Ahora salió un nuevo decreto que le permite a los bancos pagar intereses sobre las cuentas corrientes. Entonces, la gente que tiene cuenta corriente trata de no retirar la guita porque eso le da un interés día a día. ¿Cuál es la ventaja del banco de eso? De mantener la liquidez de cualquiera de nosotros. Trabaja con esa plata a esta hora. A esta hora que mientras estamos hablando nosotros de estas pelotudeces, los bancos están haciendo esto. Digo, este dinero sigue manejándose, sigue moviéndose cotidianamente, minuto a minuto. Se invierte en un montón de pases, en un montón de elementos, en un montón de compras, inversiones que hace el banco, negocios que hace de acá a 5 años. Cuando yo pido un préstamo personal a 5 años y lo firmo, el día que firmé el papel, el banco agarra ese papel y al otro día va y vende mi deuda. Yo ya no le debo más a ese banco, le voy a pagar a ese banco, pero ya no le debo más, porque mi deuda es vendible, eso es un derivado financiero. Puede vender mi deuda a la bolsa de comercio, en alguien que invierta en fondos de inversión y que tenga dinero, y gente que compra esa deuda porque sabe que durante 5 años va a haber un monigote que le va a estar pagando 5.000, 10.000 pesos por mes por un préstamo que tomó. ¿Se entiende eso? Ese es el negocio del banco. Ahora, ¿cuántos bancos manejan estas 80 y pico de millones de cuentas en la Argentina? Digo, son 80 millones de cuentas que hay abiertas haciendo dinero. ¿Cuántos bancos piensan que lo manejan? ¿Cuántos bancos piensan que hay en la Argentina? Hay 63 bancos en la Argentina nada más. Y 78 entidades financieras. Es decir, hay unas poquitas entidades financieras, hay unas 10 no bancarias, ¿sí? Casas de préstamo, casas de cambio, y 63 entidades financieras bancarias. Digo esto porque luego voy a mencionar las leyes, las 2 leyes que existen, pero hay una sola ahora vigente, de entidades financieras, para entender qué hablamos y para entender este número. Más de 80 millones de cuentas abiertas de gente que está moviendo dinero todos los días, o de bancos que están moviendo dinero todos los días, manejados solo por 63 tipos, 63 personas. Es decir, es un sistema financiero con mucho dinero, muy bancarizada la gente, hasta los planes sociales están bancarizados. Digo, la gente que cobra planes sociales pasa por un banco. El banco además tiene la magia, o el cajero tiene la magia de que te quedaste sin plata y podés sacar adelantado. Los intereses son salvajes, pero podés hasta sacar adelantado y la plata aparece. Se acabó el sueldo y la plata aparece mágicamente. Con lo cual hay una gestión muy interesante del sistema financiero respecto de todas nuestras costumbres de consumo. Terminamos el dinero del sueldo y disponemos todavía de dinero adelantado como un gran favor del banco para poder seguir consumiendo, porque no es para otra cosa que lo hacemos, que es para seguir comprando productos. Productos, por otro lado, muy caros en la Argentina respecto de otros países. Pero pensaba en esto, las entidades financieras. Hace 40 años había en Argentina 800 entidades financieras. 800. 40 años. Y hoy hay en total 78. De las cuales 63 son bancos. Se concentró. Ahora, hace 40 años en la Argentina había 25 millones de personas, no había 42 millones de habitantes. Y hace 40 años en la Argentina no había 80 millones de cuentas abiertas en los bancos. Había mucho menos de la mitad de esas cuentas. Es decir, que el sistema financiero y la financiarización estaba distribuida en muchísimas manos. ¿Qué pasó en el medio para que esto termine en tan pocas manos? Concentrado
en solo 63 personas que manejan todos los tiempos de cada uno de los que estamos acá sentados. E insisto con esto de los tiempos porque cuando viajamos estamos sosteniendo el sistema financiero. Y además de eso, hay un registro de todos los movimientos que hacemos. Por eso insiste la ley en que vos tenés que usar tu tarjeta, no podés usar otra. No podés usar la tarjeta de Selecante, pero insisten en eso porque también es un control de los movimientos y de tus gastos, ¿no? El día que esa información de los movimientos se abra y pueda ser consultada por cualquiera, creo que se acaban muchas parejas, porque uno sabría dónde está el otro. El control. ¿Cómo? El trabajo, claro. Se controla el trabajo, se controlan todos los movimientos. Pero además de eso, cada movimiento genera dinero, que es lo que quiere el sistema financiero. Y acá también, yo insisto con esto del gobierno de las finanzas. El gobierno de las finanzas es un concepto mucho más complejo de pensar que hay un Estado muy malo que diseña políticas para quedarse con el dinero de cada uno de nosotros. La verdad que esa impronta del Estado que le roba a la gente en función de la corrupción es flojísima. Es un discurso, bueno, muy de época ahora, de decir que todo es culpa de la corrupción y del robo, que por supuesto la hay, la hubo siempre y la va a haber durante mucho tiempo porque no hay formas de control sobre eso. Hay muy pocas formas de control de la información pública, de los dineros que se mueven. No hay una gestión participativa de nadie de nosotros, ni siquiera en los fondos de la universidad. No sabemos cómo se manejan. Con lo cual, digo, es muy simple esa gestión de la corrupción. Pero pensaba esto, el gobierno de las finanzas no tiene que ver tanto con el estadocentrismo, con un Estado central que haga todo esto. Tiene más que ver con una operatoria de las entidades financieras, logrando esto, logrando que cada uno de los que estamos acá sentados estemos financiarizados, estemos bancarizados de alguna manera y que cada movimiento que hagamos nos deje en deuda con el sistema o al menos nos haga pagar una comisión a ese sistema. Por el ejemplo tan simple de pedir un saldo, sacar dinero adelantado y otras cuestiones. ¿Qué relación tendrá esto con la deuda externa? Bueno, la deuda es una forma de obediencia, pero ¿por qué obedecemos? Digo, si todos los que estamos acá, todos los dueños de estas cuentas, dijéramos un día, che, no pagamos más, ¿dónde quedaría toda esa plata? ¿Dónde iría a parar toda esa plata? Si de golpe decidimos que las deudas son usurarias, que las tasas están liberadas y que deberían estar controladas, ¿sí? Ese es un punto. En países como, no sé, dije Alemania antes, pero los países nórdicos tienen un control muy estricto sobre el sistema financiero. Incluso Islandia, en el 2003, liberalizó su sistema financiero, le permitió a las entidades financieras regularse a sí mismas y entró en una crisis que nunca había tenido en toda su historia y terminó con una deuda de 13.000 millones de dólares, pero al menos el sistema de justicia ahí funcionó y encarcelaron a los responsables de esa crisis. En el 2007-2008, Estados Unidos vivió una situación parecida y terminó en una crisis del sistema financiero donde los bancos supuestamente quebraron. En realidad giraron el dinero a lugares, a guaridas fiscales, le dijeron al Estado que habían quebrado y recibieron después los fondos del Estado para salvar nuevamente el sistema financiero. Es decir que esa rueda se completó con dineros públicos.